Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar esta mañana con ustedes, abriendo la palabra y recordando la centralidad de nuestra salvación, del Evangelio, el por qué somos creyentes, por qué somos cristianos, por qué nos reunimos, por qué nuestra vida ha sido transformada, por qué tenemos preciosas y maravillosas promesas, por qué la naturaleza divina podemos ser participantes de ella a través del Espíritu Santo en nosotros, por qué hay perdón de pecados. Sencillamente es increíble por qué tenemos esta relación con Dios, por qué podemos volver a tener comunión con Él, saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros. Todo esto nos recuerda la redención y tenemos que estar constantemente recordándolo una y otra vez y poniéndolo en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a continuar hablando de este tema tan precioso, el cual se celebró la semana pasada, la Semana Santa, pero que seguimos celebrando nosotros cada domingo y cada día de nuestras vidas, ¿verdad? Aquel que no miente, aquel que habla, aquel que es el Dios eterno que se ha revelado a nosotros, nuestro sustentador, ¿verdad? Nuestro Salvador Jesucristo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, donde quiera que nos estés escuchando, en tu casa, en tu radio, en el carro, en el video en vivo, a través de la app, donde quiera que tú estés. Gracias por sintonizarte a Buenas Nuevas. Estamos comenzando este programa Esenciales con una muy buena porción de la palabra de Dios para poder meditar a lo largo del día en nuestra redención. ¿Qué fue lo que hizo Jesús esta última semana? ¿Qué vino a hacer y cómo consumó, verdad, nuestra salvación? Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Y bueno, pues, ¿qué tipo de seguros puedes encontrar? Pues seguros de auto, seguro de casa. Si tienes autos comerciales, locales comerciales, trabajadores y proyectos, acércate. Ellos tienen una cotización adecuada a tus necesidades. Familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, compromiso y amor por la verdad. Y Be Happy Yard Signs con Lucía. Si quieres un mensaje de amor en tu jardín, acércate a Lucía. Su página en Facebook tiene todos sus servicios. Y bueno, nos vamos directamente a este recordatorio del plan de salvación. Así es. Y bueno, acabamos de ver todo esto acerca de los efectos de la cruz, ¿verdad? El resultado, que hablamos acerca de la propiciación, acerca de la expiación, de la justificación, que bueno, son conceptos muy profundos que podríamos estar años, se han escrito libros y libros acerca de ello, pero queríamos recordar esto. Y vimos también en una semana antes la entrada triunfal del Señor, cómo sus profecías se cumplen a la perfección. Y sabes una cosa, ellos debieron estar atentos. Esa es la mayor enseñanza que podemos tener. La gente de su tiempo tuvo que estar atenta a esta primera venida, a esta primera aparición del Mesías, y no conocieron el día de su visitación por no estar viendo, por no estar dándose cuenta en la palabra de Dios, las profecías, las promesas, ¿verdad? Y por no estar en comunión con el Señor, ¿verdad? ¿Qué se encontró el Señor? Un sistema religioso corrupto, incrédulo, hipócrita y estéril, ¿verdad? Se perdieron voluntariamente el hecho de haber tenido al Dios eterno entre ellos, y por lo tanto fueron juzgados por su orgullo, por su rebeldía, por su desobediencia. Que no nos pase lo mismo, porque Él ha prometido regresar por segunda vez. Y de la misma manera se están cumpliendo una y otra las profecías, se están cumpliendo una y otra las señales que el Señor dijo que va a regresar. No sé que Él regrese, pero tristemente, ¿verdad? Terriblemente, la segunda vez que viene el Señor viene en juicio,
¿verdad? Y primero viene por su iglesia. Entonces nosotros, dice la palabra en Daniel, que los entendidos los creyentes debemos ser entendidos de las cosas que están pasando. Eso es lo que podemos darnos cuenta en cuanto a su segunda venida, en cuanto el domingo de Ramos, la entrada triunfal del Señor. Y bueno, vamos a estar viendo ahora un poquito de la crucifixión y vamos a comenzar a ver el maravilloso evento de su resurrección, ¿verdad? El poder maravilloso de su resurrección. Vimos en cuanto a la crucifixión del Señor, bueno, pues sus últimos días sobre esta tierra, cómo fue traicionado, cómo fue abandonado por sus discípulos, examinado, declarado justo, ilegalmente sentenciado, muerto de la manera más horrible, ¿verdad? Sí, así es, el castigo romano de la cruz era pues el peor de todos los castigos, ¿no? O sea, era terrible. ¿Por qué? Porque pues no les clavaban literalmente a las manos, sino era en la muñeca, tocando nervios totalmente sensibles, o sea, era un dolor tremendo, ¿no? Un dolor tremendo, los pies, o sea, fue una cuestión muy vergonzosa. ¿Por qué? Porque pues los crucificaban desnudos, era una humillación muy grande, ¿no? Así es, el Señor, como dice la palabra de Dios, se hizo pecado, aunque nunca pecó, se hizo maldición. Y lo más terrible, ¿verdad? No fue solamente el castigo corporal, que tenía que sufrirlo, puesto que como el ser humano pecó, Jesucristo recibió el juicio por el pecado en su cuerpo. Pero lo peor fue, bueno, las horas en el momento en el que el Señor le dio la espalda. Y cuando Él comenzó a decir este salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor derramó su ira sobre Él. Y cuando Él estuvo cargando el pecado de todos nosotros, te digo, una cosa fue el flagelamiento de su cuerpo, pero otra cosa es la ira de Dios, el que Dios le haya dado la espalda y que por primera vez, como en su humanidad, ¿verdad?, haya estado separado del Señor. Esa fue lo más terrible sobre Jesucristo, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Él, pues, vimos que entrega el Espíritu, ¿verdad? Dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el arca con los cargos que había en contra de nosotros fue eliminada, clavada en la cruz. Vamos a seguir hablando de esto en un momentito. Regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Quédate en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos viendo pues su crucifixión del Señor, que lo vimos también con calma, cada detalle que sucedió, ¿verdad? Desde toda esta jauría de soldados sobre Él, que pues literalmente lo humillaron. El Señor, como dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero me encanta lo que dice Colosenses 2, 14 al 15. Dice que habiendo ido a la cruz, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. La eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Sí. Satanás fue destruido. Precisamente fuimos nosotros. Él fue nuestro héroe, quien nos salvó, quien murió en nuestra muerte, pero algo muy importante que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Su muerte en la cruz no tuvo solo un impacto temporal, sino un impacto eterno. Ahora, hay algo que debía haber hecho oficial esta victoria, ¿verdad? En el juzgado eterno, así como lo vemos en nuestros días. Y eso es la resurrección de Cristo de los muertos, ¿verdad? Tenía que Jesucristo resucitar, y este evento es importantísimo, ¿verdad? Sin Él, pues todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que Él hizo en su vida, no hubiera tenido efecto, no hubiera mostrado que Él es Dios, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo también en estos días. La resurrección es algo que tenía que suceder y es un hecho histórico confirmado en la palabra de Dios, ni más ni menos que confirmado en la Escritura, mis hermanos, y es un hecho histórico que ha partido la historia en dos. Y eso nos debe recordar que Jesucristo no es un mero personaje histórico, ¿verdad?, que hizo algo en la historia, murió y luego nos dejó una leyenda o nos dejó una religión. Eso es algo que debemos de entender. Jesucristo no vino a eso, no vino a dejar una estructura y a dejarnos cómo vivir mejor. No, Él simple y sencillamente vino y rescató a una humanidad de estar perdida.
Y algo importantísimo es eso, que Jesucristo ni se quedó crucificado como muchas veces lo vemos representado, no está en la cruz del Calvario, ni tampoco se quedó en la tumba, esa tumba está vacía. Jesucristo resucitó corporalmente, esa no es una leyenda. Jamás nadie encontrará los huesos de Jesucristo porque se ha querido falsificar, obviamente por los enemigos de la cruz, ¿verdad? Pero es muy importante entender que Jesucristo vive, resucitó, y vamos a estar viendo esto. Ahora, este comentario, ¿verdad? Que alguien hizo, si murió Cristo significa que Dios murió. No es así, por supuesto que no. Estamos hablando de que hay que entender que tenemos un mismo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos hablando de que Jesucristo tenía dos naturalezas, fue completamente humano, 100% humano, pero al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Por eso es que él no podía morir en su divinidad. Sin embargo, en su humanidad tuvo que recibir todo esto. Se hizo como uno de nosotros. Participó de carne y sangre para podernos salvar. Y eso es lo que tú tienes que enfocarte, porque nuestro punto no es estar tratando de discernir o de codificar quién es Dios. Eso es imposible. Sí, es imposible, porque ¿quién podrá entender la mente de Dios? Dice Pablo, ¿no? Nosotros somos hombres finitos y tenemos un Dios eterno y un Dios infinito. Es imposible que con nuestra mente finita entendamos la mente de Dios, ¿no? Así es, pero él como ser humano sí sufrió nuestros dolores, vivió nuestras debilidades, ¿verdad? Sí. Fue tentado en todo como uno de nosotros, pero sin pecado. Es decir, él tuvo calor, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo sueño. Eso es increíble. Y obviamente no puedes conciliar el asunto de que no dejó de ser Dios y se hizo ser humano, pero así fue. Él abandonó, ¿verdad?, sus privilegios de ser Dios. Por eso el Señor le dice, Señor, regrésame la gloria que tenía antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él la entregó y la puso a un lado para humillarse haciéndose como uno de nosotros. Justamente lo que dice en Filipenses 6 al 10. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así es, este infinito Dios, ¿verdad? No una emanación de Dios, no un Dios chiquito, no, el Dios eterno, el Hijo, un Dios en tres personas que la Biblia enseña por todos lados esto, y dice que este Dios eterno, ¿verdad?, renunció a sus privilegios para venir a salvarnos, precisamente, y eso es lo que necesitamos ver. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que es una maldad terrible el justificarnos y decir cualquier otra cosa para no recibir su regalo, para no recibir su perdón, porque esta es la condenación, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y esa es la condenación que viene precisamente hacia la humanidad, porque tiene que ver con todo esto. No estamos teniendo un Dios amenazante, ¿verdad?, que viene con el látigo. Tenemos un Dios que viene con los brazos abiertos, que vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos su amor, ¿no? Hechos, por ejemplo, 2:23 al 24 nos dice otro texto interesante acerca de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Sí, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así es, imposible. ¿Verdad? Y fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Esto es importantísimo. Dios tenía un plan maravilloso en todo eso, y el plan era Él ser glorificado, claro, salvándonos, ¿verdad? Manifestando quién era Él, un Dios de misericordia, un Dios de humildad, un Dios de mansedumbre, al mismo tiempo un Dios poderoso que podría vencer a la muerte, ¿no? Pedro mismo lo llama el autor de la vida. Entonces es lo que hizo Jesucristo. Murió como un hombre mortal moriría, pero siendo Dios, resucitó con poder, venciendo a la muerte. Nuestro peor enemigo fue vencido
por Él. Y entonces ese es el primer punto que tenemos que ver, ¿verdad? Es un hecho histórico la resurrección de Cristo. Puedes encontrar los restos de cualquier líder religioso, cualquiera que me menciones, todos ellos están ahí en la tumba, pero no los restos de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él venció a la muerte con poder, ¿no? Se levantó de los muertos, está sentado a la derecha del Padre, hoy sigue sosteniendo el universo y muy en especial nos sostiene a nosotros, su iglesia, ¿no? Sí, eso es increíble que las puertas del Hades no prevalecerán para con su iglesia. Él sigue sosteniéndola a través del Espíritu Santo. Nosotros seguimos siendo sal y luz de este mundo. Es increíble cómo el Señor viene y nos dice: no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar solo, voy a mandar al Consolador. Y cómo podemos ver la obra del Consolador en cada creyente, ¿no? Así es precioso poder ver la obra de Dios. La iglesia, por eso las puertas del infierno no prevalecen contra ella, por eso a pesar de cada ataque sigue sustentándose. Sí. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo ha hecho, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de este maravilloso Dios en tres personas. Ahora fíjate, la resurrección es el acontecimiento más importante de la redención, porque sin ella todo sería vano. Muchas de las veces, por no tener esto en mente, el mundo convierte el cristianismo literalmente en eso, en una religión, en una lista de máximas morales. Mucha gente piensa eso. No cerremos la Biblia, es antigua. Lo que tiene la Biblia solo son máximas morales, ¿no? Y una manera de no ser infelices en un mundo como en el que vivimos, ¿no? O es un manual para que podamos vivir lo más posible y podernos morir lo más viejitos posible, ¿no? Y vivir felices, ¿no? Que estemos que tengamos un grupo de superación personal, un club social de amigos, ¿verdad? De buenos amigos, de buen compañerismo, donde todos nos portemos muy bonito. No es así. El cristianismo tiene que ver con promesas eternas, tiene que ver con eternidad, y la Biblia nos dice claramente que Él ha puesto eternidad en nosotros, ¿verdad? Y por eso es diferente. Tienes que entender la diferencia entre el cristianismo y cualquier religión humana, cualquiera, que solo son dos, ¿verdad? O es Dios viniendo a alcanzar al hombre, sí, o es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratándose de superar, tratando de hacer su iluminación, su autoiluminación, autocontrol, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso viene de la imaginación humana. Pero el cristianismo está sentado en un libro sin igual como la Biblia, diferente a todo libro, y sobre todo confirmado en la resurrección de Cristo, quien no dijo ser un buen maestro nada más. Él reclamó ser el Hijo de Dios, sí, el Dios viviente. Así es como el producto de la imaginación humana siempre se convierte en una filosofía, porque el hombre le da la espalda a Dios y quiere encontrar su propia manera de decir: podemos ser felices sin Dios, podemos ser felices sin lo que Dios dice, yo voy a ser feliz sin seguir las normas morales que Dios ha dejado escritas en su palabra, no tengo por qué tomarle en cuenta, y se autonombra Dios. Es por eso que todas las filosofías terminan en un fracaso. ¿Por qué? Porque están llenas del corazón humano, y el corazón humano es perverso y es engañoso. Así es. Y es importantísimo ver a Jesucristo resucitado, dándonos esto, una relación con el Padre, ¿verdad? Reconciliación con Él, y a partir de ahí promesas maravillosas de eternidad. Y si Jesucristo resucitó, todos aquellos que creemos en Él resucitaremos, y Él venció a nuestro peor enemigo, llamado la muerte. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas. Vamos a regresar. ¿Qué si no hay resurrección de los muertos? Vamos a contestar esa pregunta. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo esto, la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión humana. Cualquier otra religión humana surge de la imaginación, ¿verdad? ¿Cómo sustenta el ser humano su supuesta verdad? Aparte de que el Señor dijo: por sus frutos les conoceréis, ¿verdad? Y lo máximo que alcanza a hacer es un supuesto automejoramiento que hace de sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Gran muestra, como dice en Colosenses, gran humildad, aparente humildad. Sí, tiene una apariencia de piedad y una gran apariencia de religiosidad, ¿no? O sea, se ve por fuera muy, muy bonito, ¿no? O mucha estar siendo, ¿verdad? Pues con esto, se me fue la palabra, pero bueno, el punto es este, que
el cristianismo es diferente del cielo a la tierra, a toda religión humana, porque precisamente por esto, porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, resucitó al tercer día, ¿verdad? Y venció a la muerte. Ahora, ¿qué si no hay resurrección de los muertos? Bueno, fíjate, Primera de Corintios 15, 13 al 15 nos dice muchísimas cosas, ¿verdad? Hasta el 32, algunos versículos, dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Había gente que estaba negando que hubiera una resurrección de los muertos, los saduceos de nuestros tiempos. Dice la siguiente parte. Me gusta mucho, dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así es, así de sencillo. Fíjate qué fuerte es el hecho de que Cristo no hubiese resucitado y qué central debe ser en nuestras vidas. ¿Cuánto no se predica de esto hoy en día en muchas iglesias, verdad? Sí. Y cómo la iglesia está tan distraída conmigo mismo, siendo yo el centro, siendo yo el que importo cuando llego ahí, agarrando a Dios como un medio para alcanzar mi fin, como mi ídolo que me dé lo que yo quiero. Qué mal estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el centro de cualquier iglesia tiene que ser Jesucristo, su resurrección, el mundo futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces entendemos el por qué debemos agradar a Dios, negarnos a nosotros mismos, por qué no entregarnos a nuestros pecados, por qué no vivir impíamente como el mundo entero se ha entregado hoy a la mentira, ¿verdad? Porque sabemos que rendiremos cuentas, sabemos que Dios ha puesto eternidad en nosotros, sabemos que un día Él regresará y espera encontrar de nosotros amor, lealtad, obediencia hacia Él, ¿no? Entonces es algo que debemos de darnos cuenta, ¿no? Sí, como Cristo no es un motivador, Cristo te da un cambio de vida. Cristo te promete la vida eterna. Ese cambio de vida implica eternidad. No es un cambio de vida para obtener mis fines egoístas. Es por eso que vemos ahora toda clase de mezclas dentro de lo que es la iglesia, o sea, estas conferencias que hacen para empresarios, o sea, ¿qué tiene que ver Cristo con una empresa? O sea, estamos hablando de eternidad en el corazón, de un cambio de vida, de un cambio de mente que produce un cambio de conducta que te lleva a la eternidad. Eso no tiene que ver con tus fines de negocios, ¿no? O sea, claro. y así como eso, muchas otras cosas más, ¿no? Sí, pues es que está este evangelio de autorrealízate, sé tú mismo, todo este asunto que tiene que ver con pensamiento humano y no con lo que la Biblia enseña, cuando el mensaje clarísimo de la Biblia es muere a ti mismo, no autorrealízate, ¿verdad? O levanta tu autoestima, cuando el mensaje de la Biblia es que para el cristiano no existe tal cosa, ¿verdad? Estamos llamados a morir, ¿verdad? Hay un único que nos ha estimado, ese es Jesucristo, y en Él está nuestro valor, en la salvación que Él nos da, en quienes somos cuando encontramos nuestro propósito y cuando encontramos nuestra identidad en Cristo. Pero no, los cristianos no buscamos identidad en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Sino al revés. Y qué triste, qué horror es que se meta esta mundanalidad dentro del púlpito, ¿verdad? Cuando el púlpito debe estar enseñando a Jesucristo, ¿no? Y este es el punto principal de saber que Jesucristo resucitó. ¿Qué hizo el pecado? Bueno, el pecado precisamente dejó al hombre en tinieblas, autodestruyéndose, con algo muy importante llamado sentencia de muerte. No es normal, la muerte no es algo normal. Si fuese algo normal, claro, pues no pasaría nada. Si fuera todo como dicen, nacer, reproducirse y morir, bueno, pues si se muere cualquier persona, ¿por qué te enojas? Pues es lo normal. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te dueles tanto? Es algo terrible, claro, perder a un hijo, querido, a un ser querido. Es un dolor inconcebible, claro, ¿verdad? Y muchas de las personas siempre se preguntan lo mismo. Por más que sea mucho tiempo, o es una despedida terrible, y decir que cuando un hijo joven muere, decir, ¿por qué tuvo que morir? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Precisamente es esta sentencia de muerte que hay sobre nosotros. La muerte que nos rodea en todo lo que existe es la prueba
oficial, fidedigna, de que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y que todo ser que nazca tiene esta sentencia de muerte. Y aquí es donde entra el evangelio de Jesucristo, aquí es donde entra la resurrección, porque Jesucristo vino a vencer al peor enemigo de la humanidad, el cual es el pecado, y su efecto, el cual es la muerte. Exactamente, ¿no? Muerte eterna contra vida eterna en Cristo Jesús. O sea, qué contraste tan más grande, y su fundamento está en la resurrección. Y nosotros tenemos que tenerlo tan fresco como una base de nuestra relación con Cristo, de nuestra nueva vida. No tendríamos nueva vida si no hubiera resurrección. No habría vencido Jesucristo a la muerte. El texto que acabas de leer en Colosenses, no habría exhibido a los principados y a los potestades en la cruz del Calvario. Más en el libro de los Hechos decían, estos que trastornan al mundo, ¿con qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando a Cristo y a este crucificado, y la resurrección que anunciaba su victoria, ¿no? Si algo ha trastornado el mundo, es la resurrección de Jesucristo. Así es, y eso es lo que vemos a Pedro predicar en 2 ocasiones, es lo que vemos a Pablo predicar, y es lo que nosotros deberíamos estar predicando, desde Génesis, la caída, hasta la cruz y hasta la resurrección de Jesucristo. Y hablarle una y otra vez a las personas, no es cierto que cuando mueras vas a dejar de existir, no es cierto que no le vas a dar cuentas a nadie, no es cierto que no sabemos a dónde vamos, claro que sabemos, la Biblia nos lo enseña, y de la manera que está establecido, Hebreos, ¿verdad? 9:11, de la manera que está establecido que los hombres mueran, y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces es importantísimo entender esto, ¿verdad? Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nada habría cambiado, como lo dije hace un momentito, sería un héroe más de la historia, poderoso como nadie, ¿verdad? Se hubiera hecho una leyenda así como los dioses griegos quizá, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que entender que Jesucristo en verdad caminó entre nosotros, y ese hombre fue totalmente distinto, ¿verdad? ¿Qué hizo? Caminó sobre el agua, resucitó muertos, hizo milagros impresionantes. Es más, Juan nos dice que si se escribieran cada una de las cosas que él hizo, y que no se escribieron todas, dice, pero si se hubieran escrito cada una de las cosas que él hizo, no existiría lugar para todos los libros que serían. Jesucristo manifestó que era Dios, pero sobre todo que él murió y resucitó al tercer día. Por eso tenemos que entender esto, mis hermanos, en cuanto al evangelio que predicamos, en cuanto al evangelio que hemos creído, el por qué somos cristianos, el por qué tienes que abrir la Biblia. Te repito, antes de pensar y decir, bueno, que Jesús me habló al oído con una voz audible, ok, pero lo principal es primero que entiendas lo que Él ya ha dicho en su palabra y su testimonio en toda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, entender para que puedas contrastar, ¿no? Que si es el evangelio de mi mejor vida ahora, tener dinero, salud, prosperidad, conformado solo a los deseos materialistas de este mundo, es un evangelio falso, ¿verdad? Porque sin duda llegué sin nada, y sin duda nada me llevaré, pero sin embargo este evangelio promete eternidad. ¿Y por qué promete eternidad? Porque este hombre sin igual partió la historia en dos, no está en la tumba, se ha levantado y habita entre nosotros a través de su Espíritu Santo hoy, pero va a venir una vez más corporalmente. Y en el evangelio no cabe reencarnación, un mundo reciclándose por la eternidad, no cabe aniquilación, este asunto de dejar de existir, ¿verdad? No cabe panteísmo, convertirme uno con la naturaleza, ¿verdad? Hacerme el polvo de la humanidad, no. La Biblia nos promete que un día todo ser humano resucitará, y habrá un juicio, y unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Fíjate, dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Wow, qué hermoso. Pero ya nos ganó el tiempo, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Así es. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, nos quedamos en esta parte tan importante, ¿verdad? Cómo debemos comparar lo que estamos escuchando, la enseñanza que estamos recibiendo. Jesucristo en su palabra nos está preparando para la eternidad, nos está preparando para verle cara a cara, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo en el que estamos siendo santificados a través del Espíritu, que sigue siendo una obra del Espíritu Santo. El Señor sigue haciendo su obra en nosotros. Nunca es
nosotros autorrealizándonos, autoayudándonos, sino es el Espíritu Santo levantándonos, ¿verdad? Llevándonos en esta vida práctica a la posición que ya tenemos en Cristo. ¿Cuál es esa posición? Que somos justos, que somos santos delante de Él, y nosotros tomando esta oportunidad para andar por fe, caminar en fe y manifestar que hemos entendido el Evangelio, que hemos nacido de nuevo, manifestar con esta fe cuánto amamos al Señor, respondiendo al amor que Él previamente ya nos dio, estando una y otra vez levantando nuestros ojos al cielo, recordando: este no es mi hogar, no es el lugar donde voy a pertenecer, aunque el mundo te diga lo que te diga, porque ni un solo ser humano de los que viven alrededor de ti van a permanecer en este mundo por la eternidad, ¿verdad? Sí, el mundo está diseñado para hacerte creer que es muchísimo, 80 años, 100 años, toda una vida. Sin embargo, la Biblia nos habla de eternidad y tenemos que estar atentos a eso y recordar lo que te leí ahí en Daniel, para decirte: muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso predicamos el Evangelio, por eso queremos serle agradables al Señor, porque queremos ser hallados por Él fieles, ¿verdad? Y cuando hacen la clásica pregunta: ¿quién ha ido, verdad? ¿Y quién ha regresado para decir que es verdad? Pues precisamente estamos hablando de este tema: Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó y dio testimonio. Dios mismo dejó testimonio en su palabra, ¿verdad? Millones de testigos han dado su vida por esta verdad. ¿Sabes que entre el siglo XX y el siglo XXI han muerto más mártires que en toda la historia de la iglesia? Y nadie muere por una mentira, ¿verdad? Nadie muere por una mentira, sino por una verdad. Tan sencillo como decir: no conozco a Cristo y no mueres. Tan sencillo como identificarte con el mundo y no tienes que morir. Pero sin embargo, gente deja precisamente todo, su casa. Ellos son ejecutados, su familia es ejecutada delante de sus ojos. Pero sin embargo, tienen una esperanza eterna. Y recuerdan estas frases del Señor, ¿verdad? El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a ver más adelante en Apocalipsis, ¿verdad? Al final dice: los cobardes, ¿verdad? Los incrédulos, ¿verdad? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, ese es nuestro llamado. Por eso queremos vivir piadosamente. Por eso queremos ser luz en las tinieblas. Sí, así es. Como esta muerte es diferente a la muerte de sectas mentirosas que guían a personas al suicidio, ¿verdad? Claro. Esta muerte es distinta porque miles de personas sí han muerto, pero martirizadas, han muerto torturadas, han muerto a causa de su fe, y nadie muere por una mentira de esta manera, ¿no? O sea, es muy diferente una secta mentirosa que guía a un grupo al suicidio a este cristianismo que a causa de nuestra fe, a causa del nombre de Cristo, muchos han sido decapitados, muchos han sido torturados, muchos han sido lacerados, o sea, por su fe, a causa de su fe. Y nadie resiste eso, nadie resiste, como en el libro, en tantos libros, por ejemplo en el de Locos por Jesús, estas narrativas en donde están decapitando a tus hijos en tu presencia y tú no niegas el nombre de Cristo. Así es. ¿Por qué? Debido a estas promesas, a esta realidad. Exacto. Debido a la realidad de Jesucristo vivo y resucitado, dándole testimonio, el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la palabra en Romanos, y hijos también herederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios. Estas son realidades que transforman una vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos este testimonio de poder decir: en verdad el Señor ha transformado mi vida, en verdad el Señor ha abierto mis ojos para saber la realidad de quién soy, la realidad de la vida? Este mundo no sabe quién es, no sabe a dónde va, solamente escucha sus pláticas, escucha lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Hay confusión, hay violencia, hay todo tipo de cosas que no son también sino señales de que el Señor viene pronto, pero sin embargo nosotros confiamos en estas promesas maravillosas. Y esa es la diferencia del cristianismo a toda religión y filosofía creada de la imaginación del hombre. Todas ellas basadas en el esfuerzo del hombre por automejorarse, por trascender, por alcanzar a Dios y para vivir lo mejor posible aquí y ahora y autosatisfacerme. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es Dios iniciando, Dios consumando, Dios viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido, amando su creación, sacrificándose por ella en una cruz, pero resucitando con poder,
para reinar con Él en un reino inconmovible y eterno. Eso es lo que el Señor nos promete. Y te quiero hacer esa invitación en este día. Quizá nunca has hecho una decisión por Cristo. Te invito a que le conozcas, a que sepas, esta cuestión de la persecución es para algunos, no es para todos, ¿verdad? Sin embargo, sí hay un precio de entregarle nuestra vida al Señor, y ese es negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es finalmente rendirnos delante de Él y entregarle nuestras vidas para recibir vida eterna. Y sabes que no hay cosa más maravillosa. Eso es algo que yo he vivido y que muchos de los que están hablando conmigo, escuchando, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos vivido. No hay cosa más preciosa que el día que conocimos a nuestro Salvador, y el día que fuimos libertados de la muerte, el día que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Desde ese día el Señor nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha llenado de un gozo y de una esperanza inigualable que ninguna cosa en este mundo te puede dar. Así de que te invito en este día, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados y hazle el Señor de tu vida. ¿Qué consiste esto? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia nos dice que tenemos un terrible conflicto con Dios por nuestro pecado, pero Jesucristo vino a arreglar ese problema en la cruz del Calvario. Cristo se hizo pecado, ¿para qué? Para hacer justicia de Dios delante de nosotros, delante de Dios, yendo a esa cruz. Resucitó con poder y hoy puede limpiarte, lavarte, y hoy puedes parar de vivir esa vida sin propósito, sin sentido, de destrucción. Dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida, Señor. En este día yo reconozco, Señor, que mi vida no termina aquí y que un día veré tu rostro, y no quiero ver tu rostro siendo culpable, Señor, y no quiero seguir viviendo una vida sin ti, alejado, Señor, de la ciudadanía, Señor, alejado de la esperanza eterna, Señor. En este día te entrego mi vida. Sálvame, límpiame, Señor. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la derecha del Padre. Te hago el Señor de mi vida, me entrego a ti, Señor, en este día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, esta es una decisión acompañada de una oración. No es hacer una oración, sino es una decisión que da este cambio de vida, que cuando lo haces de una manera sincera delante de Dios, viene el Espíritu Santo a sellar y a confirmar esta relación y te produce un nuevo nacimiento por la gracia, por la misericordia, el perdón de tus pecados y el arrepentimiento genuino de un corazón que se acerca humillado a Dios. Así es de que 3 cosas importantes: lee la Biblia, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a tener una relación de oración con Dios, y importantísimo, siémbrate en una iglesia. Si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano y estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Los domingos 1 en punto de la tarde. Este jueves servicio de oración, recuerda, 7:30. Vamos a elevar rogativas, peticiones y acciones de gracia y un lindo tiempo de alabanza y adoración. Así es, y el domingo a la 1 de la tarde te esperamos. Ahí vamos a estar adorando a nuestro Señor, abriendo su palabra, continuando en el capítulo 4 de Apocalipsis. Te esperamos, sé parte de nuestra familia en el lugar donde queremos adorar al Señor. Si tienes tu iglesia donde te está enseñando la palabra, pues permanece, persevera, ¿verdad? Sé una bendición, pero si no, te invitamos a nuestra iglesia a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Este sábado también tenemos un día de trabajo ahí en la iglesia, y recordando también porque vamos a ir a evangelizar allá por la Macon y Graham. Vamos a estar por ahí evangelizando el sábado 17 de abril, pero este sábado vamos a estar en la iglesia arreglando todas las cosas y enseñándote cómo predicar el evangelio y lo que vamos a hacer. Entonces te invitamos, sé parte de nuestra familia. Hay muchas cosas que están por hacerse, pero bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar, gracias por tus oraciones. Así es, y bueno, pues recuerda, queremos agradecer a nuestros sponsors, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Familia Calvary por su compromiso y amor por la verdad. Te esperamos este domingo 1 en punto, este jueves 7:30 para derramar nuestro corazón en acciones de gracias, peticiones y alabanza a nuestro Dios. Y el sábado, si tú estás interesado en saber cómo compartir tu fe, sábado 10 de la mañana, también vamos a estar repasando cómo compartir nuestra fe para prepararnos para ese día de evangelismo. Así es, y bueno, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.